respira la historia aquí. Hola a todos y sean muy bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Hoy nos encontramos en un mercadillo, en un rastro, pero no es un rastro cualquiera. Es el rastro del Cisne, que se ubica aquí en la Costa Blanca y es un lugar muy especial porque aquí podrán encontrar un montón de antigüedades, muchísimas reliquias con un valor incalculable, muchas cosas interesantes e históricas que podrán adquirir por precios bastante razonables. Lo que hace diferente y único este rastro son sus antigüedades. Hay un edificio circular donde se pueden encontrar auténticas maravillas. Así que sin más, señores, vamos con nosotros a descubrir el rastro del Cisne. El rastro tiene un parking habilitado completamente gratuito, muy grande, tiene muchísimas plazas. También se puede llegar en transporte público. Realmente un sitio muy agradable, justo la entrada es por donde está el área de los restaurantes y tal. Aquí tenemos la plaza para los espectáculos en vivo, porque aquí hay almuerzos, los días de mercado de almuerzos, donde se amenizan con música en vivo. Bueno, estábamos escuchando el canto de pájaros y no sabíamos de dónde venían y bueno, parece que aquí hay un aviario, no sé si los venderán, eso no lo sé, voy a averiguarlo ahora. Mira, agapornis, papi. Y cotorritas, mira. Oye, pero qué grandes son los agapornis, ¿ves? Bueno, una vez que acceden al recinto a través de la zona de bares y restaurantes, esta justo es la entrada donde está el área de las ventas de los anticuarios y de todas esas cosas. Aquí empieza la fiesta, señores. Miren esto, puras reliquias aquí. Bueno, es importante aclarar que esta parte techada donde nos encontramos es la parte del anticuario, donde están las verdaderas reliquias, la gente que le encantan las cosas antiguas. Y la parte de afuera ya es la parte del mercadillo. El mercadillo es lo más, digamos, entre comillas, ordinario, ¿no? Lo más normal. Un mercadillo donde puedes encontrar pues cosas comunes y tal. Este es el anticuario y es una verdadera joyita, me encanta, es precioso. Da mucho gusto estar aquí, la verdad. Se respira la historia aquí. Wow. He encontrado mi pasión, señores. Hace muchos años, no sé si lo saben, que colecciono discos de vinilo. Es mi pasión. El disco de vinilo es mi pasión. A ver cómo está. Bueno, señores, ya he concluido mi visita a la tienda de discos. He comprado esta joyita, Van Morrison. No sé si lo conocéis, alguno de ustedes. Yo soy fan de Van Morrison, creo que desde que nací. Es un disco en directo que es una joya, una auténtica joya. Y el precio son 25 euros, me lo ha dejado en 20. Un chico majísimo. Son vascos además, como Amagoya. Y bueno, no solamente he comprado Van Morrison, también he comprado un montón de discos de música clásica. Por aquí tenemos joyitas. Aquí tenemos a gran Bach. Tenemos muchas cosas, hemos comprado muchas cosas, estoy muy contento con la compra. Estoy contentísimo. Aquí tenemos otra joyita. Wolfgang Amadeus Mozart. También otra joyita, porque aquí esto tiene las bodas del Fígaro. Incluye. A mí la música clásica me encanta y la música clásica, siempre lo digo, hay que escucharla en vinil. Es como hace justicia de verdad
el sonido. Sí. Vamos a tomarnos un café porque hemos venido súper temprano y nada, nos hemos liado ahí, llevamos aquí no sé cuánto tiempo, cuidado con el escalón, vamos a tomar un café. Bueno, la verdad que el sitio es muy curioso, me encanta todos los árboles y todo, está todo tupido y un montón de callejones y todo, y verdad que esto parece un zoco árabe por el tema de los callejones y de que te metes por un sitio, sales por otro, súper, la verdad, me ha encantado. Bueno, mi gente, lo dicho, yo estoy muy contento con la compra que he hecho, me encanta venir a lugares así y comprar historia, los vinilos que he comprado son pura historia. Ahora vamos a tomar un cafecito. Vamos a tomar un cafecito para continuar con este recorrido por este lugar increíble. Si vienen a la Costa Blanca, ya saben, el mercado El Rastro del Cisne. Y aquí vas a encontrar lo mismo, antigüedades, regalos, bueno, por supuesto gastronomía. Aquí lo mismo vas a comprar y te puedes sentar a comer algo, a tomar algo, lo que quieras. Aquí en este mercado hay de todo. Lo más famoso que tienen, digamos que la joya de la corona aquí es el anticuario. O sea, las cosas antiguas, las cosas que tienen un valor y bueno, pero hay de todo. Hay también un rastrillo fuera del mercado de ropa que ahora vamos a pasar a verlo también. Aquí de todo y hasta alegría hay, así que seguimos ahí. Bueno, ya saben, aparte de es la hora, estamos casi en la hora de la gente ya está comiendo. Hay muchos ingleses aquí, mucha gente extranjera y hay música en vivo. Aquí tenemos un señor cantando canciones de los Eagles. Bueno, ya hemos visto las antigüedades y ahora vamos a la parte del mercadillo. Aquí hay un mercadillo afuera que es un poco más normal, más común, ¿no? Que se puede encontrar en otros mercadillos. Pero bueno, vamos a echar un vistacito a ver qué vemos por aquí también. Papi, ¿encontró la maleta? Aquí en este mercado encontramos reliquias como esta, como este radio Sony. La Sony, la manera que tuvo de promocionarse en Europa fue a través de estos radios pequeños. Y estos radios se vendían aquí en Europa, aquí en España, en los kioscos de periódicos y todo eso. La gente los compraba para hacer regalos pequeños hacia la gente. Y esa fue la manera, la campaña de marketing que tuvo Sony para introducir su mercado, esta marca, en Europa. Y aquí tienen una reliquia representativa de lo que estoy hablando. Aquí. Qué guay. Me he quedado sorprendido. Aquí en este kiosco, este señor tiene un montón de guitarras. Se ven muy buenas guitarras de segunda mano, pero buenas marcas, guitarras que se ven en buen estado de conservación. Increíble. Aquí están. Pues aquí tenemos más vinilos, señores, más vinilos todavía. Esto ya es un vicio. Si me pongo a mirar aquí no voy a salir de aquí hoy. Señora, además de los vinilos, que son una joya, hay cámaras antiguas también, con sus fundas y todo. Aquí. Mirad, qué joyita. Bueno, me llama la atención que cuando estaba buscando la información del mercadillo en la web oficial de ellos,
anunciaban, bueno, tenemos antigüedades, no sé qué, y ropa militar. Eso me llamó la atención y dije, bueno, y mira, he visto ya varios puestos que tienen todas las cosas militares. Y aquí me ha llamado la atención las máscaras de gas, estas que son para niños. Increíble, ¿no? Bueno, los uniformes, madre mía. La muñequita de la mili. Y aquí están las diferentes gorras que usaron los diferentes ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está Bélgica, la policía rusa, la RDA alemana, la AP no sé qué será. Bueno, señores, he salido del mercadillo con esta maleta. ¿Han visto qué guapa? Y útil, porque la he comprado para cuando me bote esta, pues aquí meto la ropa. Está buena, ¿a que sí? No, mentira. La hemos comprado porque está muy bonita. Es una maleta muy antigua. Y no sé, la vi muy chula. Nos han cobrado por ella 10 euros. 15. 15, ¿no? Una maleta de piel, de las antiguas. Por supuesto no voy a viajar con esto, pero en mi casa va a quedar muy bonita, junto con mis discos de vinilo que he comprado también. Y, ¿se acuerdan de la Sony? Pues la radio Sony. Y ustedes dirán, ¿para qué quieres una radio Sony? Bueno, primero que es una reliquia, porque esto ya expliqué la historia. Pero, como vamos mucho a la montaña, es un radio de pilas. Y con este radio, pues puedo escuchar música de noche, cuando esté con mi tienda de campaña. ¿Pero funciona? Y funciona perfectamente. A ver, prueba ahí, checa ahí. Funciona perfectamente y además me lo dejó en 5 euros, señores. 5 euros. Ahí lo escucha. Miren. ¡Hala! Guay. Oye, está guay. Me mola. Es que yo no puedo venir a los mercados esto porque salgo arruinado. Vámonos.